Perú, estamos con Fernando Rospigliosi, analista político, columnista todos los sábados de el diario El Comercio. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Cristian. A ver, Fernando, una pregunta, porque más que la columna, ¿no? El tema cultural y qué sé yo, ¿no? La crítica que le haces al presidente Vizcarra y a todo este grupo de gente que viajó con él, te hacen una entrevista también el día domingo en el Trome, ¿no? Vizcarra busca mantener su popularidad para reelegirse en el 2021. Y claro, a mí me parecía, digamos, exagerado de tu parte decir que él pensaba, digamos, postular, pero me ha sorprendido escuchar a Salvador Heresia el día domingo, quien justamente prácticamente ha promovido la reelección en el 2021 de Martín Vizcarra. ¿No está prohibido por la ley o no queda claro si es que puede o no puede candidatear en el 2021, Fernando? Bueno, yo creo que la Constitución es clara y que le prohíbe, pero estamos en el Perú, pues, Cristian, y aquí hay las interpretaciones auténticas. Siempre hay abogados que harán las interpretaciones que les parece de acuerdo a lo que los que están en el poder desean. Además, hay un muy mal precedente que ha ocurrido recientemente, no hace mucho tiempo, sino hace muy poco. En estas últimas elecciones regionales y municipales, el Jurado Nacional de Elecciones ha permitido postular a los gobernadores y alcaldes que ocupaban el cargo por haber sido vacados o por haber salido por alguna razón los antecesores. Entonces, esa es una muy mala señal que podría indicar que hay un precedente. Pues no, entonces la situación yo creo que es complicada y que esto se explica más políticamente que jurídicamente. Ok, pero tú no le crees a Vizcarra cuando él mismo dice que no está en sus planes finalmente postular el 2021. No le creo, y eso lo hemos escuchado 1000 veces a muchos políticos que dicen que no van a postular y terminan postulando, después el pueblo se lo pide, en fin. Yo creo que Vizcarra quiere aprovechar el momento, la popularidad que tiene para intentar perpetuarse en el poder. Sí, pero no necesariamente lo va a lograr. Correcto. Además, yo creo que la popularidad finalmente ya empieza a caer si es que no se ven, digamos, no verdaderas reformas o verdaderas acciones que son las que debe acometer el Poder Ejecutivo. Pero yo quería entrar a otro tema, Fernando, porque tú también en tu columna del sábado, como en la entrevista del día domingo, deslizas que finalmente, digamos, hay una investigaciones judiciales selectivas en las cuales justamente se investiga y se es duro con los rivales de Vizcarra, pero no con los amigos y aliados de Vizcarra. Entonces, de ahí se deslizan dos conclusiones a las cuales tú llegas. Uno, que Martín Vizcarra tiene injerencia en el Ministerio Público, y no sé si también planteas que en el Poder Judicial. Y segundo, que ¿quiénes serían los aliados y amigos de Martín Vizcarra? Bueno, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Que tiene injerencia en el sistema judicial. Hemos visto cómo él fue el factor decisivo para sacar a Pedro Chávarri de la Fiscalía de la Nación y poner en su lugar a Zoraida Ábalos, que está a punto de ser ya nombrada fiscal titular de la Fiscalía de la Nación. Fue descarado el apoyo que le dio Vizcarra a Zoraida Ábalos y la crítica y el intento de sacar a Chávarri mediante un proyecto de ley que era considerado inconstitucional a principios de año. Finalmente lo obligó a renunciar. Entonces yo creo que eso está clarísimo. Y está muy claro también que hay una coalición que apoya a Vizcarra en la cual hay muchos corruptos y que esos corruptos... ¿Quiénes, Fernando, por favor, quiénes? Mira, ¿cuántos casos han sido incluidos en el acuerdo con Odebrecht? 4. ¿Hay algún caso del gobierno probablemente más corrupto de las últimas décadas, el de Yantumal y Nadine Heredia? No, ni un solo caso del gobierno más corrupto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya, pues, pero Fernando, a ver, no estás cometiendo tú el mismo, porque claro, en la misma entrevista cuando te preguntan, ¿para ti Pedro Chávarri está vinculado a los cuellos blancos del puerto? No.
Yo creo que él ha cometido muchos errores, pero eso es una barbaridad. Las imputaciones que le hicieron estas fiscales del Callao no tienen ningún sustento. Y claro, uno podría, cuando efectivamente yo le pregunto a Gino Costa que profundice y me diga cuáles son las acusaciones de que Chávarri es parte de los cuellos blancos, él habla de un colaborador eficaz, como hay también un colaborador eficaz que acusa a Carlos Brus, acusa a la congresista Marisol Espinosa de ser parte del tema de los guachiturros, y que claro, un colaborador. Y claro, algunos medios también, como La República, se encargaron de esta campaña contra Pedro Chávarri, pero no estás cayendo en lo mismo. O sea, ¿cómo así probar que Martín Vizcarra tiene una injerencia en el fiscal Rafael Vela, José Domingo Pérez, para poner ese acuerdo? O sea, me parece que nos estamos yendo de un extremo a otro, Fernando. Primero que no solamente son los fiscales los que suscriben el acuerdo, es el gobierno. La Procuraduría. Procurador. Ok. Acá, obviamente, o sea, estamos hablando de que van mitad, ¿no? La mitad del acuerdo es del gobierno. Eso es cierto. Y es el gobierno de Martín Vizcarra. En segundo lugar, por más que le quiera sacar el cuerpo Vicente de Ceballos, ministro de Justicia, lo que tú dices yo también lo he dicho y es cierto, la Procuraduría también tiene un peso. No puede sacarle el cuerpo, el procurador está ahí, sin el procurador no hay acuerdo. Okay. Y en segundo lugar, el respaldo del presidente Martín Vizcarra de estos fiscales ha sido explícito, lo ha dicho, ha respaldado, se ha regresado corriendo de Brasil dejando plantado a Bolsonaro para respaldar a esos fiscales. Entonces, yo no estoy inventando, no estoy suponiendo, no estoy especulando, son hechos, el respaldo ha sido explícito, lo cual a mí me parece una injerencia imprudente en el sistema judicial. Sí, pero Fernando, respaldo no significa que él maneje a los fiscales, porque tú también planteas que ahora lo que va a intentar Vizcarra es meter preso a Alan García como si él manejase a los fiscales. Entonces, claro, me parece que es cierto, hay un respaldo claro de Vizcarra a lo que hacían estos fiscales, a lo que vienen haciendo, pero de ahí a saltar a que Vizcarra maneja a estos fiscales de acuerdo a su interés político, ¿no hay un salto, digamos, ahí importante en conclusiones a las que llegas? Bueno, si Vizcarra respalda a los fiscales, ¿qué cosa crees? ¿Que ese respaldo es gratis? O sea, que los fiscales no tienen que retribuir el respaldo que les da el presidente de la República y que ha hecho que sigan en sus puestos. Gracias a Vizcarra siguen en sus puestos, ¿o no? Fernando. Pero es que son las mismas conclusiones que plantea la República y todo el grupo con el cual, de alguna, no la República, pero vamos, sí de él, al cual estás enfrentado, cuando, por ejemplo, el fiscal Salguanay le dice a Carguancho, usted se ha ido de Boca, y de repente me sacan un titular que dice, la mafia contraataca. ¿Quién es la mafia? ¿Dónde? Me parece que entramos a un tema... No. Dímelo. Pero, perdóname, Chávarri sacó a Vela y Domingo Pérez, ¿no es cierto? Sí. A Vela y a Domingo Pérez, perdón, sí. A Vela y a Domingo Pérez. Vizcarra regresó inmediatamente y presentó un proyecto de ley para sacar a Chávarri. Chávarri restituyó en su puesto a estos dos fiscales. ¿A quién le deben su puesto estos fiscales? Uno podría decir que... Estoy dando un salto lógico imposible, no puede ser es la realidad, lo siento. Pero además es obvio que están trabajando pues con todo equipo, ¿no? La otra vez yo publiqué un asunto de un periodista al que el fiscal de la Nación de ese momento, que es parte de este grupo, Pablo Sánchez, hacía hablar con el fiscal encargado del caso Lavajato al costado de su oficina, por favor, y ya lo admitió, que era verdad. O sea, hay una relación política. Sí, pero también estás acusando a Gustavo Gorriti de ser un agente de Martín Vizcarra y que trabajan todos yo no estoy acusando a nadie, yo creo que hay una coalición, no que uno es un agente del otro, no. Hay una coalición de intereses, en la cual naturalmente hay periodistas, ONGs, fiscales, el gobierno, corruptos que quieren salvarse de la cárcel. O sea, es una coalición de intereses que no necesariamente va a ser permanente y eterna. Ahora, como la misma hay coalición de querer, digamos, proteger a algunas personas que tienen indicios de corrupción, y no por eso vamos a ponerte a ti en una coalición o en otra, Fernando. Ese es un poco mi punto.
O sea, ¿tú te sentirías ofendido si yo te digo que tú estás acaso en la coalición de proteger un poco a Alan García Pérez? Porque nos queda claro que hay esta polarización, pero puede ser que la mayoría de gente esté en el medio, Fernando, en el cual, claro, ve, sí, pues había una exageración con Chávarri, eso fue al inicio, queda claro que había un grupo de gente que quería mantener a Pablo Sánchez, pero Chávarri siendo fiscal, vaya que cometió error tras error para también llegar a delitos como el tema del lacrado. Entonces, claro, yo no sé si es que todos están en un lado u otro complotando contra el enemigo de turno. Bueno, pero es obvio pues que esto está funcionando así. Si tú ves, por ejemplo, cómo la Fiscalía trabaja con ciertas ONGs y periodistas para filtrar cierta información, ¿acaso se filtra la información sobre todo lo que ocurre ahí? ¿Acaso se filtra la información sobre ciertos empresarios? ¿Acaso se filtra la información sobre ciertos políticos? No, eso nunca sale, pero sí sobre otros. O sea, eso es evidente, pues que están trabajando en conjunto para atacar a algunos y proteger a otros. Eso yo lo he dicho también y compro parte de ese tema, pero de ahí a querer proteger, por ejemplo, a Alejandro Toledo, a Susana Villarán, a PPK, contra el otro grupo que sería Alan García, Keiko Fujimori. O sea, ¿te parece que la Fiscalía protege a Susana Villarán, a Alejandro Toledo, dentro de esa línea, digamos, de polarización, un poquito una visión maniquea? No, yo creo que Toledo, por ejemplo, no es protegido por nadie. Toledo está liquidado. Pero, digamos, los Humala Heredia no les aplican la misma vara que a otros. En el caso, por ejemplo, de los aportes de Odebrecht a la campaña del 2011, hubo 4 aportes declarados a la campaña de PPK, a la campaña de Toledo, a la campaña de Keiko Fujimori y a la campaña de Ollanta y Nadine Heredia. ¿Acaso han sido procesados los otros? Ninguno de los otros ha sido procesado como Keiko Fujimori, incluyendo a 20 de sus colaboradores. Si le aplican ese rasero a Keiko Fujimori está muy bien, pero que se le aplique también a los otros, ¿no es cierto? Y eso no ha ocurrido. Correcto. Entonces, no es el mismo rasero que se aplica a todos, pues. Correcto. En ese sí yo creo. ¿Qué se solucionaría para finalmente no contaminar, Fernando, lo que es obviamente un proceso importante de luchar contra la corrupción? O sea, ¿te parece que la Fiscalía no está dando las señales correctas de actuar con igualdad ante finalmente todos los casos? Me parece obvio, pero... ¿Y crees que se va a agudizar esta visión que tú tienes con, digamos, la confirmación de Zoraida Ábalos? Porque también mi punto de vista era que se tenían que ir los 5 fiscales, porque justamente por no haberse ido los 5, estamos con esta Fiscalía que le debe cosas a alguien, entonces yo tengo que responderle a este porque este me apoya, y a este le filtro y a este no, y la situación va a seguir así, porque los 5 fiscales para mí tienen cola. De acuerdo. Cuando esté establecido el sistema nuevo, el sistema de la Junta esta que va a nombrar fiscales y jueces, yo creo que debería ser un cambio ya radical ahí, ¿no? Pero ¿te parece que esto se va a agudizar todavía más cuando se le ratifique a Zoraida Ábalos como fiscal, cosa que va a ocurrir el jueves? Sin duda. Yo creo que el gobierno también tiene interés pues en controlar el sistema judicial, como lo han tenido siempre todos los políticos, a decir verdad, ¿no? Quieren 2 cosas, perjudicar a sus adversarios y protegerse a ellos. Eso ha sido siempre el interés de los políticos en el sistema judicial. Correcto. Nunca ha sido el interés reformarlo. Fernando, con esta termino. ¿Tú no hubieses firmado el acuerdo como está finalmente con Odebrecht o crees que, claro, yo voy un poquito a contrapelo de lo que muchos dicen, yo no voy a aplaudir a los fiscales por haber firmado ese acuerdo porque es un acuerdo que pudo haber sido mucho mejor, pero que obviamente chocó con la incapacidad de Pablo Sánchez, de Pedro Chávarri, del propio Hamilton Castro inicialmente y qué sé yo, pero ¿no te parece que era un mal necesario? Ojo, un mal necesario, no finalmente como algunos quieran plantear lo que es la manera y que Odebrecht ya no hemos visto la redención de esta empresa, ese es puro cuento, pero ¿no te parece que era el mal necesario que había que hacer? Mira, yo creo que han podido tener muchísimas mejores condiciones y no someterse solamente a lo que Odebrecht quería, ¿no? Porque Odebrecht ya no podía evadir las cosas que están planteadas en el acuerdo porque ya lo había declarado en los Estados Unidos, ya estaban comprometidos con eso y no se avanzaba un paso más de lo que ya habían admitido en los Estados Unidos tiempo atrás. Yo creo que los fiscales podían haber sacado mucho más si hubieran querido, pero creo que no han tenido mucho interés en presionar. Mucho interés en presionar. Fernando Rospigliosi, muchas gracias.